¿Eh? ¿Quién? Sonia. Ah, ok. Aleluya. Ya estamos todos de regreso. Amén. En esta buena hora. En la casa del Señor vamos a pasar aquí al auditorio. Amén. Estamos en la serie titulada Gobierno y vamos a comenzar a grabar aquí en la computadora. Y vamos a ir allí la epístola a los Gálatas. Hoy estaremos trabajando en la exposición del capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Asia. Comenzamos pues a leer en el verso 1 y dice: después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. Pero subí en obediencia a una revelación y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Amén. Tenemos aquí que los destinatarios son de la región de Galacia, pero en la primera sección el apóstol Pablo habla sobre un episodio de su vida que es cuando él subió a Jerusalén. Entonces, este es un caso, el primero de dos, donde el apóstol Pablo lo introduce o lo presenta como material, como información, material de contenido para traerles a los de Galacia, lo que él experimentó en Jerusalén. Esto es que comprendamos primero el marco histórico. Esta carta fue dirigida a los hermanos de las iglesias de Galacia, pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo está escribiendo un suceso dentro de su vida ministerial que le ocurrió en Jerusalén. La segunda parte o la segunda sección tiene que ver con otro suceso que al apóstol Pablo le sucedió en Antioquía. Esto es interesante, este arreglo de abrir una ventana histórica, la cual el apóstol Pablo relata o narra. Y dice que después de 14 años, ahora aquí hay un dato y todo tiene su que ver, porque es preciso, no dice después de ayer o en el último lugar donde estuvimos visitando. No, dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces allí tenemos la información del recorrido del apóstol Pablo. Y la siguiente información que nos da es con quiénes él fue, con Bernabé y Tito. Quiero que
cada personaje, usted lo imagine, Bernabé, Pablo y Tito. Luego, el apóstol Pablo tuvo a bien exponer la causa o el motivo. Y él vuelve a mencionar eso de subir a Jerusalén. ¿Por qué? Efectivamente, Jerusalén había que tomar camino ascendente. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano que dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó? Descendía, o sea que si fuéramos a Jerusalén tenemos que subir. Ahora, tomando ese contexto de la parábola del buen samaritano, si descendiendo de Jerusalén a Jericó le cayeron a ese buen hombre ladrones que lo golpearon y lo asaltaron y lo despojaron, ¿qué podría caer sobre alguien, uno, dos o tres o un grupo que va subiendo a Jerusalén? ¿Y saben qué va a relatar el apóstol Pablo? Le cayeron no unos ladrones, no hubo golpes, no hubo violencia física, le cayeron unos falsos hermanos. O sea que si tú desciendes de Jerusalén a Jericó, te caen ladrones, y si tú subes a Jerusalén, te caen falsos hermanos. Pues ¿por cuál camino nos vamos? Porque todos los caminos están asaltados o están bajo el acecho de ciertos grupos. Entonces, esto nos pone una situación que nos da confianza de que estamos comprendiendo la situación de este terreno, de esta parte histórica. Entonces, el apóstol Pablo lleva a dos compañeros con él y dice, el motivo por el cual subí a Jerusalén fue por una revelación. Ahora, no da inmediatamente de qué se trataba, pero dice que obedeció a una revelación. Una revelación es cuando hay un mensaje que tiene toda la información para causar un movimiento y tiene una causa que persigue un fin. Para darnos una idea, el apóstol Pablo en el verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres que estaban en Jerusalén, o los creyentes pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. ¿Qué tienen que hacer los hermanos pobres al ser mencionados? Bueno, probablemente se trató de aquel momento cuando el profeta Agabo dio una palabra que venía una gran hambruna sobre Judea, sobre Jerusalén, y los hermanos creyentes enviaron ayuda por medio de Saulo y Bernabé. Entonces, Pablo le llama revelación a esa palabra que trajo el profeta Agabo y tuvo que subir en obediencia a esa revelación. Miren, no nos asustemos en el sentido de que revelación es algo que es un misterio aquí adentrito. Cuando uno oye la palabra revelación es porque algo ya dejó de ser un misterio. ¿Pero de qué se trata? ¿Fue una visión, un sueño, una profecía? Este es un lenguaje que lo relacionamos con la palabra o el mensaje que por medio del Espíritu Santo el profeta Agabo trajo con anticipación para socorrer, dada la noticia de la hambruna que venía sobre el territorio de Judea. Entonces, subió en obediencia y tenía una misión. Allí pues cabe ese suceso histórico que está en Hechos capítulo 11. Pero luego comienza a narrar y dice que expuso en privado
que el mensaje que él predicaba, ¿ante quiénes? Ante los que tenían cierto estatus de madurez. Bueno, pero luego dice que él se dio cuenta de los introducidos a escondidas. Y aquí es donde quiero posicionarme para la exposición de hoy. Porque en esta primera sección de Pablo en Jerusalén, Pablo suelta una etiqueta, una denominación y dice falsos hermanos. Ahora, eso suena de gran impacto para nosotros porque tenemos que saber qué es ser un hermano falso. No podemos quedarnos con una idea tal y cual aparece en mi mente. Nosotros podemos identificar billetes falsos o marcas falsas, imitaciones, etcétera, pero hermanos falsos, y hoy es lo que quiero exponer. Dice el texto primero, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos. Es decir, había falsos hermanos en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. La segunda cosa es describir el cómo se comportaban o describir el comportamiento de estos falsos creyentes. Y sí dice el texto, dice que se introdujeron a escondidas o entraron en secreto. Noten esto porque lo quiero poner explícitamente. Pablo denomina que encontró falsos hermanos. La segunda cosa a definir es el comportamiento de los falsos creyentes. Dice que entraron en secreto. La tercera cosa es que persiguen esos falsos hermanos al haberse introducido o infiltrado. Ellos quieren ir directamente a atacar el liderazgo. Y allí en ese capítulo nos van a presentar a 3 apóstoles que eran considerados como las columnas de la iglesia. Verso 9. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces, vean el cuadro completo. Hay 3 apóstoles líderes. El primero en ser mencionado es Jacobo, o el hermano del Señor, Santiago el justo, porque él fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Luego Pedro y luego Juan. Entonces, ellos eran los principales. Vean el escenario, porque todo está sembrado para que ocurra una embestida. Ya están introducidos los falsos hermanos o los falsos creyentes, pero también ya llegaron Pablo y sus 2 acompañantes. Está todo para que algo explote, está todo para que algo se descubra por sí mismo. Entonces, tenemos que saber de la actividad de este grupo de los falsos hermanos. Muy bien, les voy a describir a estos falsos hermanos.
Estos falsos hermanos de Jerusalén eran en realidad hermanos genuinos. ¿Ven cómo comenzamos a aclarar nuestra postura de enfoque? Eran hermanos creyentes, genuinos, pero tenían motivos engañosos en sus tratos con Pablo. Algo muy personal con Pablo. Voy a abundar más en ese punto. Proyectaban una impresión, pero en realidad sus intenciones eran muy diferentes de lo que proyectaban. Entonces lo que estamos sintiendo es que ser falso es la intención de fingir. Pero eso de fingir tiene que ver con algo y con alguien de esa persona. También tiene todo lo sustantivo para ser llamado simulación. Gente que simula, simulados. Algo que no es verdad, pero parece verdadero. Entonces, cuando yo estudié esto, hermanos, es decir, la palabra tenía que iluminarme. Llegué a una a verdad o a una realidad que dije, entonces hay falsos hermanos por todos lados de acuerdo a lo que Pablo descubrió en Jerusalén. Pero aún no les doy la palabra que califica esa simulación o falsedad. Entonces, pero les estoy describiendo, dice, el caso, dice, proyectaban una impresión, pero en realidad sus intenciones eran muy diferentes de lo que proyectaban. Eran falsos porque pretendían estar de acuerdo con la doctrina, ahí está la palabra, pretender estar de acuerdo con la doctrina de Pablo. Dije, oh, esto es muy interesante. Haber creyentes en Jerusalén que tenían una cara de simulación o fingimiento de que estaban atentos a la doctrina o receptores de la doctrina, pero en realidad no. Pretendían estar de acuerdo, escucharon bien, estar de acuerdo con la doctrina. Tenemos aquí una situación muy delicada, no solo históricamente en los Gálatas o en Galacia, sino hoy en día. ¿Por qué? Y voy a traer las frases que he escuchado. He escuchado frases en buenas mesas de conversación entre creyentes que dicen, nos reunimos porque queremos compañerismo y confraternidad, pero no hablemos de doctrina porque no nos ponemos de acuerdo. Yo siempre he aborrecido esa actitud que porta esa frase en esencia, porque si no vamos a hablar de doctrina, entonces esa es una reunión de falsos hermanos, porque son falsos en relación con la doctrina de alguien y no pretenden o pretenden estar de acuerdo y no están de acuerdo. Entonces, esto ya está infiltrado, como cuando en otros círculos de compañerismo se dice, no hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos de fútbol, etcétera. Bueno,
lo que los falsificaba a estos fingidos, a estos simulados, era que pretendían estar de acuerdo con que la doctrina de quién, de Pablo. Pero ¿qué querían en realidad? Querían tomar a los conversos de Pablo, a los convertidos de Pablo, y hacerlos volver al legalismo de la circuncisión, que es la marca en el cuerpo, bajo la ley y las prácticas o ciertas prácticas de la ley de Moisés, entre ellas la circuncisión. El énfasis de Pablo no es que no fueran salvos, sino que eran falsos con él. Esto me posiciona a mí en este aspecto frente a ustedes. ¿Habrá falsos respecto a mí? ¿Alguno de ustedes? Y esto sí me sacudió, porque hubo personas, creyentes genuinos, falsos, en relación con Pablo, por la simulación, fingimiento y pretensión, pero ¿respecto a qué? La doctrina que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces, si dos creyentes o uno visita a otro, uno es el foráneo, otro es el local, y llegan y dicen, no hablemos de doctrina. ¿Cómo no vamos a hablar de doctrina? Entonces, ¿cómo sabemos si alguno de nosotros trae la careta puesta o no? Por eso, este capítulo 2 de Gálatas, de esta ocasión histórica, de la subida del apóstol Pablo a Jerusalén, es uno de los acontecimientos más importantes para Pablo. Y cuando abrimos Gálatas, parece como otro capítulo, pero no. Estás pasando por un recorrido o estás frente a un proceso de los más fuertes que tuvo el apóstol Pablo cuando subió a Jerusalén. No es para andar paseando una revelación, no es pasear una revelación. Es que había una hambruna en aquel lugar y Pablo era un buen administrador de confianza junto con su equipo para llevar víveres o bienes o valores para atender a los creyentes pobres. Por eso dice el texto, acuérdense de los pobres de Jerusalén. Pero sucede que en Jerusalén, con todo y hambre y con toda y la genuinidad de ser creyentes, pero se mostraban falsos. Probablemente usted ha tenido esa falsedad alguna vez para con alguien. ¿Ven? Para con alguien como que le doraste la píldora, así como que sí, como que no. Bueno, esa es la clase de personas de las cuales el texto me dice que hay. Entonces, parece un asunto personal con alguien, sí, pero es un aspecto de qué, de lo que enseña el apóstol Pablo. Fíjense nomás. Entonces, dice, el énfasis de Pablo no es que no fueran salvos, sino que eran falsos con él o para con él. ¿Se atrevería usted a decir que de la doctrina que enseña el pastor Saúl, no tanto así le viene a usted que le quepa? Bueno, eso es ser falso, punto. Eso es ser falso. Para con, y ahí alguien toma el lugar de Pablo, y porque estamos predicando la sana doctrina o la misma doctrina, ¿verdad? Ahora te voy a seguir descubriendo a estos falsos. Estos falsos creyentes presentan una imagen falsa ante ti con el fin de obtener alguna ventaja sobre ti.
Entonces dije, tengo que saber si de esto hay mucho o esto ya se extinguió. Fueron dinosaurios y se extinguieron. Nomás quedaron las cucarachas y los ratones. No, todavía hay falsos hermanos. Y yo quería saber, bueno, ¿son falsos porque no son creyentes? No. Son creyentes genuinos, pero quieren tomar una ventaja sobre ti. Dije, wow, ya le entendí a lo que veía, pero no le entendía porque es difícil explicar el comportamiento de un tercero, hasta que la escritura me expuso este caso. Entonces, dice, ellos querían tomar a los convertidos o conversos de Pablo para hacerlos volver al legalismo de la ley de Moisés y ponerles la marca de la circuncisión. Sigo leyendo. Es la imagen de alguien que está guiando algo hacia la iglesia junto a sí mismo. Cuando dice el texto que entraron en secreto, es la imagen de alguien que está guiando algo hacia la iglesia, o sea, hacia el liderazgo junto a sí mismo. Es decir, ellos mismos lo portan. Es la idea de una actividad encubierta. Fíjense nomás. Sigo exponiendo este punto de los falsos hermanos. Son aquellos que operan con agendas secretas y motivos no declarados. Eso los hace falsos. En el sentido de que están fingiendo ser algo que no son. Oiga, es que esto está muy chistoso. Yo intentar ser alguien que no soy, para mí es difícil, si no imposible. Pero ¿cómo le resulta sencillo a otro? Es lo que no me explico. Es decir, les sale lo fingido de forma natural. Para mí es muy difícil, es casi imposible. No estoy obsesionado con fingir. ¿Qué? ¿Fingir qué? No, yo no ando con esas andadas. Pero hay quienes manejan hábilmente agendas secretas y motivos no declarados. A eso se le tipifica como falso. Fíjense nomás. Ya le entendimos a esa falsedad, porque pensábamos que era un invitado que lo declaramos incrédulo y que no le gustó el servicio o el ambiente o el mensaje, pero no, hermanos. Pues para que vean que Pablo al subir a Jerusalén se encontró con esa plaga. Ahí viene la plaga. Pues ahí viene, agárrense, ¿verdad? Nomás no se pongan a bailar porque esto es grave. Ahora, vean la línea. La línea fue de que no les gustaba la doctrina de alguien. Y fingían así como que estoy recibiendo, sí, amén, sí, aleluya, sí, recibo, gracias, Padre. Pero no es cierto eso. No es cierto eso. Sí, pastor, estoy tomando apuntes, sí, aleluya. No es cierto eso. Entonces, es algo sumamente importante para el cuerpo local de creyentes que sepamos el comportamiento de un falso creyente, porque tiene un comportamiento y la escritura lo tipifica o lo califica. Y esa es la parte sorprendente, porque el ser falso no es ser tonto. No, es ser alguien hábil que esconde una agenda y motivos no declarados. ¿Ves? Como ave de rapiña, busca qué ventaja tomar de ti. Y esto me
me ayuda a comprender más lo apostólico, lo de Pablo. Este hombre sufrió muchísimo por todos lados. Sufrió más de los creyentes que de los no creyentes, porque ¿cómo te cuidas de una simulación, de un fingimiento, de algo que no es verdad? ¿Y sobre qué aspecto, objeto, cosa? Sobre doctrina, doctrina. De lo que nos han dicho, si vamos a estar juntos, no hablemos de doctrina. Ah, ok, no hablemos de doctrina. Entonces, finjamos. Y ahí vamos a fingir. No. Entonces, esta carta a los Gálatas es una denuncia. Vean lo que está pasando en el territorio, etcétera. Bueno, sucede que estos falsos creyentes tenían un plan. Tenían que fingir primero, con toda seriedad, fingir, simular, porque estaban enfocando sus baterías de guerra contra las columnas, contra los líderes. Y están preparando. Y aquí es cuando entra la historia o el suceso que narra el apóstol Pablo cuando vino a Antioquía. Ahora vayan al verso 11, por favor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable o condenable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, que estaba en Jerusalén, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. ¿De cuáles judíos? De los falsos hermanos. Ya estaban con la operación de su plan. ¿Y de qué se trata este esquema planeado? Dice, y en su simulación, ¿ven esa parte? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. ¿Ven? Fue arrastrado Pedro, y fue arrastrado Bernabé. Una columna para que vean y valoren y dimensionen que estas cabritos, tienen todo un plan para aprovecharse y ser tácticos, ser finos. ¿Contra qué se fueron? Contra las columnas de la iglesia. Eso sigue dándose, se sigue eso reproduciendo. Es un esquema que la iglesia debe de reconocer su existencia o realidad, su operatividad, la escala en la cual esto se produce o se lleva a cabo, y también a quienes ataca. Entonces llega el apóstol Pablo y detecta allí la operación de la falsedad y la corriente de lo simulado arrastrando. Pero, ¿ves? Tuvieron que venir las personas esas. Dice, tenía miedo de los judíos. ¿Miedo? ¿Tener miedo Pedro? Y en su simulación participaban también los otros judíos. A ver, dame un compare del verso 13, por favor. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó.
creer, simular, mimetizarme, ser el camaleón que me pongo del mismo color que los otros camaleones. ¿Eso sucedió? Sí, sí sucedió. Pero aquí la figura apostólica de Pablo se mantuvo inmutable, firme. He ahí entonces el valor de esa fe sana, libre de miedos, capaz de resistir embates y corrientes. Aquí entonces tú debes hacer una evaluación de ti misma, de ti mismo. ¿Puedo resistir un efecto de simulación o no? Piénsalo eso. Suponte que te subes a un simulador de vuelo, a una cabina, y comienzas a operar y a navegar y estás en tierra, estás sentado en un cuartito y comienzas a despegar y te elevas y de pronto comienzan las fallas simuladas y te vas de pico y te estrellas y sales desmayado y estabas sentado, todo fue sentado y saliste desmayado hasta moreteado y chichones. ¿Qué pasó? Es que no resististe una cabina de simulación. Fíjate. Listos porque eso viene o ya se está estimulando, se está estimulando. Por eso estamos enseñando esto. No es por ser una serie o vamos en este capítulo, no. Es que el Señor habla por anticipado, habla por anticipado. Y entonces dice, los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. ¿Por qué? Porque lo que había en Jerusalén se movió a Antioquía. Y así está brincándose y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. Y arrastra, hermanos, arrastra. ¿Y cómo le vas a hacer tú? ¿Quién va a ser el Pablo para encararte? ¿Quién va a ser el Pablo para encararte? ¿Y cuál es la receta? Encarar la hipocresía. Encarar la hipocresía. Sí, pero es que la simulación no sale muy bien. Simplemente escúchalo a fulano predicador, pero tú sabes que no estás buscando su doctrina, sino tomar ventaja de él en alguna área. Esto es complejo, denso, terrible, algo preparado con alevosía y ventaja, algo calificado. Si la hipocresía pudo arrastrar a Bernabé, pudo influenciar a Bernabé, pudo cambiarle el comportamiento a Pedro. Y Pedro parecía que no salía de allí, y parecía que no podía salir de esa corriente o de esa atmósfera, y parecía que ya estaba atrapado hasta que llega Pablo y lo encara. ¿Ven? Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, qué importante es que el apóstol Pablo nos diga, esto es lo que espero ver en ti, porque la verdad es rectitud y el Evangelio es verdad. Todo es, el Evangelio es verdad, es rectitud. ¿Qué espero ver en ti? Vamos a un compadre, pero cuando un compadre, aleluya, dice, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Sí, pero los falsos hermanos siempre contaminarán lugares,
reuniones, ambientes, atmósferas. Son los que ponen el anzuelo con la carnada. ¿Por qué? Porque claramente el objeto es: no están de acuerdo con la doctrina de. Yo espero que usted esté de acuerdo. Si no, le está quedando el saco de falso, hermano. Entonces, dice en esta traducción: pero cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad: tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Ven, el pensamiento del apóstol Pablo ya es a un nivel de conducta, comportamiento vivencial. No es un asunto de en el tiempo de una reunión soy así y ahí califico y después fuera. No. Pero vean qué es lo que influenciaba. La influencia viene de la gente. Llegaron más judíos de Jerusalén y llegaron otros judíos y otros y llegaron. O sea, cuando ya te hacen bolita, ¿para dónde te haces? No, es que, hermano, ahí estás en la foto, mira, ahí está tu cara en la foto. No, pues es que no me alcancé a agachar. No, es que ahí estás en la foto. Ven, dame otra versión. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Y de allí comienza una sección doctrinal, que es la doctrina de la justificación. Justificar quiere decir declarar justo, y es fuerte esta doctrina de la justificación porque Pablo la menciona el término justificación 20 o más veces. Aquí está la doctrina de la justificación. Entonces ya entendimos cuál doctrina de Pablo: la justificación. ¿Cuál doctrina de Pablo? Todo tiene su línea, su sentido, su denominación, su contenido, todo tiene su canal, es decir, estamos hablando de un mismo hilo, no, no son cosas de aquí y de allá, no. Entonces, dice el verso 16: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y una obra de la ley era la circuncisión. Todos los judíos estaban circuncidados por ley. Bueno, pero aquí era ya una mezcla. Era añadir la circuncisión para ser salvo. ¿Y no? Entonces, estamos frente a un escenario que parte desde el pasado histórico y sigue su curso aún delante de nosotros en los días futuros. La mezcla continúa y los detractores de la gracia se siguen comportando mediante actividades encubiertas, Pero ¿sabes una cosa? Se ponen en tus reuniones, ahí están en tus reuniones. Esto, hermanos, no los puedes condenar como
violentos en el sentido de no permitirles estar. No, pero esta carta a los Gálatas nos permite ver la estatura de Pablo para discernir qué clase de gente hay. Ya es un nivel de discernimiento a tu alrededor, tuyo. ¿Cómo estás en esa área? Nivel de discernimiento. Bueno, entonces, y habla y expone la doctrina de la justificación. Voy a leer el verso 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, o para mi beneficio. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Amén. Es por ello que en ocasiones ustedes como congregación o pequeños grupitos quieren sentir otra cosa o otro nivel de actividades, y yo me ando fijando en otra cosa que ustedes no le prestan atención, como estos aspectos, porque estos aspectos están tomando eh, tomando gravedad, o sea, son graves por naturaleza, pero se van contra las columnas de la iglesia. Quieren que aquellos que son recién convertidos sean presa fácil, y ellos los llegan y los toman como para ellos. Y a uno le costó el trabajo de presentarles el evangelio. Entonces aquí esta carta a los Gálatas me da un parte de novedades, me alerta, me pone al tanto. Amén. Finalmente, lo puedo decir así, que esa iglesia de Jerusalén, históricamente, dejó de ser esa iglesia de los Hechos capítulo 2 del Pentecostés. ¿Por qué? Porque se volvieron otra vez a las prácticas de la ley y se perdió aquello. ¿Ven? Este punto ya ven cómo está crecido esto de volver al legalismo, y sí volvieron al legalismo. Ven, lo que comenzó bien terminó siendo víctima del legalismo, y de eso hay que cuidarnos unos a otros. Permítame darle otros aspectos más, otros puntos que preparé. El domingo estuvimos hablando del capítulo 1. Puse esta pregunta: ¿qué es aquello que te pudiera arrastrar con la fuerza de su corriente? Pedro fue arrastrado, Bernabé fue arrastrado. ¿Qué es aquello que te pudiera a ti arrastrar por la fuerza o con la fuerza de su corriente? Un grupo, sí, pero ¿cuál grupo? ¿De qué grupo me hablas? Es que me invitan aquí y allá y acá y allá o sea,
¿con qué lo relacionas esa medida de esto que planteo en la pregunta? ¿Con qué lo relacionas? Veo a un apóstol Pablo en esta exposición, que el apóstol Pablo era doctrinal, un doctor de la palabra. O sea, no lo percibo a él como un tipo que nosotros en ocasiones queremos, y lo pongo en las palabras que lo he escuchado, que las he escuchado. Por ejemplo, el otro día un ministro me dijo, nos reunimos a tomar café para salir de la rutina, porque en los días de la semana hablamos de ministerio y ministerio, pero nos reunimos para tomar café, para salir de la rutina. ¿De cuál rutina? De hablar del ministerio. Eso es lo que no me gusta. No me gustan esas palabras. Yo es lo que quiero hablar. Entonces veo a un apóstol Pablo que se cuida mucho, 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 pero ya sabe dónde está el peligro, lo huele, lo discierne. Entonces el apóstol Pablo tiene una claridad respecto a la gente. La gente forma corrientes y la gente está en la corriente y la gente es objeto de la corriente y la gente añade fuerza a la corriente y es corriente de gente que arrastra a gente. La cosa de Pablo era, ¿estás en la corriente o estás a salvo de la corriente? Amén. Y Pablo se mantuvo a salvo de la corriente. Así nosotros, así nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor en la exposición del capítulo 2 de Gálatas. Amén. Amén.